TV, bienvenidos una semana más al nuevo canal de YouTube. Y sí, sé que hace muchísimo tiempo que no digo esto, pero realmente si ho estic dient és perquè ja he superat la tanda d'exàmens i ja estic 100% en vacances. Vamos a lo que vamos. Siempre que subo cosas en Instagram de por dónde vivo o dónde voy a comer en las zonas donde estoy, me preguntáis, ay, ¿podrías hacer un vídeo de enseñando tus playas o dónde vives o tu zona o de les Terres de l'Ebre, etcètera, etcètera. Llavors he decidit que aquest estiu aniré fent algun vídeo de les zones per on vic, però esta setmana no he tingut molt de temps per a gravar. Siempre igual. Però començaré fent un vídeo recomanant-vos excursions per poder fer a les Terres de l'Ebre. Si voleu venir, ja teniu moltes excuses per vindre, i si no voleu venir, us faré entrar les ganes de vindre, perquè les Terres de l'Ebre són preciosas. ¿Qué decís? ¿Tenéis ganas? Pues vamos allá. En primer lugar, vamos a situar las Terres de l'Ebre en el mapa para que todos sepáis dónde están exactamente les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre estan al sur de Catalunya i estan formades per 4 comarques: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre. Totes 4 precioses. Aquí hay nivel. Són excursions que he fet jo 100% i que per tant les puc recomanar al 100%. Evidentemente hay muchas más excursiones a hacer en las Terres de l'Ebre porque es grandiosa y hay muchos rincones por descubrir. I és per això que a la gent del terreno, o que no sou del terreno i coneixeu excursions que es poden fer per aquí, us animo a que deixeu als comentaris excursions, rutes que es puguin fer als vostres pobles o als voltants, etc. perquè així, entre tots, anem donant a conèixer llocs i indrets preciosos que, per exemple, jo tinc moltes ganes de conèixer. Així que deixeu tots els comentaris. El GR92 de l'Ampolla Perelló a Mella de Mar. Es tan fácil como agarrar el coche e irse a la estación de tren de la Ampolla o de la Mella de Mar, recorrer la sendera del GR. Voy a dejar una página web donde se describe en un PDF cómo hacer la ruta del GR92 y además también os dejo aquí los Instagrams de los ayuntamientos para que veáis fotos exactamente de qué es lo que vais a ver. El Far del Fangar. Yo os estoy recomendando excursiones para hacer en familia y con amigos, evidentemente. Entonces, la idea es llegar, se encuentra en la playa de la Marquesa. La idea es ir con el coche hasta la playa de la Marquesa y comenzar a caminar fins al far. Ja veureu que és una passada. La platja del Trabucador és una passada. Més que una excursió, podria ser un paratge per anar a passar unes 2-3 hores. La idea es llegar ahí con el coche en la playa del Trabucador, arcáis y disfrutáis del paisaje, de los deportes que se practican ahí, como el kitesurf, por ejemplo. Yo recomiendo molt anar a veure la puesta de sol, porque es increíble. Y sobre todo aquí en mi canal de YouTube hay un vídeo de un día que fui a ver la puesta de sol y grabé un vídeo espectacular. Os dejo el link. Stereo. Fer una ruta amb caiac de Miravet a Benifallet o no sé exactament, de Benifallet a Miravet, no ho sé. Os deixo aquí la web para que podáis buscar esta excursión y para que la podáis disfrutar. Sí, les olles del riu Canaletes. Són una passada, la idea és, se pot arribar des d'Horta de Sant Joan
o també es pot arribar des de Bot o des de Gandesa. Us deixo aquí exactament la pàgina web on explica com arribar fins a les olles de Riu Canaletes. La verdad que se pueden hacer rutas de senderismo, pero también si hay agua en las ollas os podéis bañar, o sea, es agua del río y no sé, es una pasada y es increíble ir a pasar el día ahí haciendo una ruta de senderismo, por ejemplo, por la mañana y luego comer al lado de las ollas y bañaros y ya por la tarde. Se troba el Perelló, ¿vale? Exactamente, en Cabra Feixet se pueden hacer muchas excursiones diferentes, desde ver pinturas rupestres hasta subir hacia la cima del Morral de Cabra Feixet, etc. Os dejo aquí una página web donde describen todas las rutas que se pueden hacer ahí y también cómo llegar, así que... La Foradada del Montsià. Es una excursión que cuando llegas a la cima, la vista es increíble. Se puede llegar por muchas rutas distintas. En esta página web os dejo la más corta, pero seguramente si hacéis búsqueda podéis encontrar más rutas. Si algú sap alguna pàgina web on podem trobar les diferents rutes de la Foradada, sisplau, deixeu-les als comentaris. És tan fàcil com anar compartint i anar... etc. Sobretot la zona dels aparcaments és el cocó d'en Jordi. Hay muchísimas rutas, es un paisaje muy montañoso con mucha naturaleza, es muy distinto a ir a la costa, o sea, es una montaña, pero es muy bonito, muy natural y además hay un refugi, que es el refugi de Caro, que os dejo la página web aquí, que recomienda todas las rutas o la gran mayoría de rutas que se pueden hacer ahí, están todas explicadas de manera... o sea, está muy bien explicado y por eso os lo dejo aquí. Es una ruta que recorre los voltants de Rasquera, donde se pueden ver los 200 teixos. Son árboles que antiguamente o prehistóricamente había muchos, pero ahora ya con el tiempo ya quedan muy pocos. Desde la Teixida de Cos hasta la Font del Teix, y os dejo aquí también la página web de turismo de Rasquera para que podáis consultar exactamente cuál es la ruta que se puede hacer. Y bueno, fins aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan sido de ayuda mis recomendaciones. Evidentemente, si la gente se anima a poner cosas en los comentarios, va a ser todo mucho más guay y vamos a tener muchas más recomendaciones para hacer cositas en las Terres de l'Ebre. Sobre todo, cuando vayáis a hacer las excursiones, llevaros agua, algo para comer, protección para el sol, protección para los mosquitos, etc, etc. Pero sobre todo, quiero que os llevéis una cámara de fotografiar o de vídeo porque los paisajes son increïbles i hay que tener un bonito recuerdo de todo. Espero que us hagi agradat molt, fiqueu-li m'agrada si us ha agradat, no oblideu subscriure-us i ens veiem la setmana que ve amb més contingut de Vic TV. Un besito molt gran!